Otros pueblos, como los arahuacos, habitaban las actuales Islas Bahamas en el Caribe, la zona del primer contacto con los invasores europeos. Tenían un lenguaje que estaba cargado de poesía y ligado a su forma de vida en permanente contacto con la naturaleza. No tenían apuro para hablar. Su preocupación no era sacarse al otro de encima lo más rápido posible, sino al contrario, tomar contacto, conocerse, conversar y compartir alegrías y problemas. Al arcoíris lo llamaban serpiente de collares. Al cielo le decían mar de arriba. Para ellos, el rayo era el resplandor de la lluvia. Al amigo lo llamaban mi otro corazón. Para decir bastón, los ancianos decían nieto continuo. Y para decir perdono, decían olvido. Respetaban al resto de los seres vivos, no practicaban la caza deportiva y cuidaban el medio ambiente. Los ancianos y los niños eran los más respetados en sus tribus porque veían en ellos a la memoria y a la sabiduría en un caso y al futuro en el otro. Pero la mayoría de la gente en la Europa de 1492 vivía en la miseria y no tenía muchas oportunidades para disfrutar de las obras de arte. En las ciudades, las condiciones de higiene eran pésimas y eran muy frecuentes las pestes que diezmaban a su población. El promedio de vida era de unos 35 años. Las enfermedades que hoy son leves, en aquel entonces eran mortales, y 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir 1 año. La gente comía lo que podía, y justamente por esto se hacían tan necesarias las especias para conservar las carnes, darles gusto y mejorar el sabor de las comidas. Imaginación. En Génova, un joven comerciante, Cristóbal Colón, soñaba con hacerse rico. Leía los libros de Marco Polo y estudiaba los mapas con los que trabajaba. Colón estaba atento al gran problema comercial de su tiempo: cómo romper el bloqueo comercial impuesto por los turcos y retomar el imprescindible comercio con el Oriente. Había leído a muchos geógrafos que confirmaban que la Tierra era esférica y llegó a la conclusión que viajando hacia el occidente se llegaría al oriente, que era lo que más les interesaba a todos los reyes y burgueses europeos. Colón se entrevistó con el rey Juan II de Portugal en 1484. Don Juan lo escuchó con atención, pero rechazó la propuesta por considerar excesivas las pretensiones económicas y honoríficas de Colón, que pedía que lo nombraran almirante mayor del mar Océano y reclamaba un 10% de todo lo obtenido en la expedición. En 1486, ante rechazo portugués, se marchó a España. A fines de la Edad Media, se habían formado en España 2 grandes reinos, el de Castilla y el de Aragón. En 1469, las 2 coronas quedaron unidas a través del casamiento de Isabel de Castilla, de 18 años, con Fernando de Aragón, de 17. Pero pese a la unidad, cada reino mantenía sus particularidades. Colón se hospedó en el convento de la Rábida, cerca del puerto de Palos. Allí conoció a Fray Juan Pérez, confesor de la reina Isabel de Castilla. El cura le gestionó una entrevista con la reina católica que se encontraba al sur. Los reyes estaban muy ocupados en hacer gala de lo que les daría la marca registrada de católicos: reconquistar todo el territorio ocupado por los musulmanes y expulsar a los judíos de sus dominios, y no se mostraban muy dispuestos a distraer recursos ni energía en otros asuntos. Finalmente, tras la toma de Granada concretada el 2 de enero de 1492, Fernando e Isabel decidieron apoyar la aventura de Colón. Todo se puso por escrito en un contrato comercial llamado La Capitulación de Santa Fe, firmado el 17 de abril de 1492, en el que los reyes se comprometían a financiar la expedición, le daban a Colón los títulos de almirante y virrey de todos los territorios que descubriese y a darle el 10% del producto de todo el tráfico mercantil que se generara gracias a su viaje. Pero por las dudas, los reyes introdujeron una cláusula de reserva que decía que se concedían a Colón todos aquellos derechos siempre que estuviera ello conforme con los precedentes y que los otros almirantes de Castilla hubieran gozado de los mismos derechos y privilegios. Colón tenía que buscar socios capitalistas e iniciar los preparativos para la expedición hacia el oriente, hacia las tierras que Marco Polo llamó Catay, China, y Zipango, el Japón.
La reina recordó un viejo pleito con la ciudad de Palos. Sus habitantes habían sido multados por contrabando y piratería y les cambió la multa en efectivo por la provisión y equipamiento de 2 carabelas que se llamaron La Pinta y La Niña. Colón viajó a Palos y armó una sociedad comercial con los hermanos Pinzón y el financista Luis de Santángel. Agregaron a las naves aportadas por los vecinos de Palos una carabela que sería la más grande de la expedición, con 34 metros de eslora, a la que Colón bautizaría como la Santa María y se convertiría en la nave capitana. La Pinta, de 17 metros, estaría a cargo de Martín Alonso Pinzón, y la Niña, de igual tamaño, iría al mando de Vicente Yáñez Pinzón. Martín Alonso acababa de regresar de Roma, donde tuvo largas charlas con un cosmógrafo del Vaticano acerca de las tierras no descubiertas situadas al oeste, obteniendo copias de ciertas cartas marinas donde figuraban dichas islas. En uno de esos mapas, que había sido dibujado en 1482 por un romano, pudo ver Pinzón unas islas enormes llamadas Antilia y Salvaga, situadas al oeste de África. El 30 de abril se difundió el pregón invitando a los interesados a embarcarse y pronto se completó la lista con unos 85 navegantes, de los cuales solo 4 eran presos que cumplían condenas. Completaban la tripulación funcionarios judiciales, un escribano, un cirujano sangrador y barbero, un físico, un boticario, un veedor para custodiar los intereses de los reyes. No iba a bordo ningún sacerdote. Los maestros y pilotos cobraban 2.000 maravedíes por mes, los marineros 1.000 y los grumetes y pajes 700. Por entonces, una vaca costaba 2.000 maravedíes. El 2 de agosto de 1492, las 3 naves estaban listas para zarpar con toda la tripulación y provisiones para un largo viaje, y al día siguiente, la expedición partió rumbo a las Islas Canarias, a las que llegaron después de 6 días de navegación. Allí repararon las embarcaciones, recargaron provisiones, y casi un mes después, el 6 de septiembre, volvieron a zarpar rumbo a lo desconocido. Colón calculaba que deberían navegar 700 leguas, unos 3.500 kilómetros para llegar a la China. A principios de octubre, muchos tripulantes comenzaron a impacientarse y amenazaron a Cristóbal para regresar. Colón consultó con sus capitanes, todos le dieron su apoyo y le propusieron ahorcar a los que no quisieran seguir navegando. Cuenta Colón en su diario que durante la noche del 11 al 12 de octubre fue el primero en ver las luces de aquella tierra que pensaba asiática, quitándole el honor y la recompensa de 10.000 maravedíes al humilde marinero de La Pinta, Juan Rodríguez Bermejo. Para los europeos de fines del siglo XV, que se sentían centro del universo, las cosas comenzaban a existir cuando ellos las conocían, las descubrían. Para los americanos, el encuentro que estaba a punto de producirse sería el trágico descubrimiento de que se terminaban los tiempos en que podían decidir por su cuenta su vida, su forma de pensar, de producir y su religión. Aquel 12 de octubre, Colón y sus hombres estaban frente al islote de Guanajaní, en las actuales Bahamas, al que Colón rebautizó San Salvador. Don Cristóbal estaba seguro de haber llegado al Asia, aunque se asombraba de no toparse con los clásicos mercaderes chinos, sino con gente muy bella y pacífica que tomaba las espadas por el filo por desconocer las armas de guerra. Colón no tenía la menor noción de haber descubierto un nuevo continente, pero de todas maneras se sintió con derecho a apropiarse de estas tierras y sus habitantes, sobre los que decía el almirante: son la mejor gente del mundo, y sobre todo la más amable, no conocen el mal, nunca matan ni roban, aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre riendo. Serían buenos sirvientes, con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. Muy frecuentemente, para descalificar a los habitantes originarios de América, se suele recurrir a la anécdota según la cual los indios cambiaban gustosos sus adornos de oro por objetos que en España no tenían valor, como espejos, collares de vidrio o instrumentos musicales. Pero quienes plantean estos argumentos hacen gala de una gran ignorancia, porque en América el oro no tenía valor de cambio, el valor en sí que tenía para los europeos.
Aquí no había monedas de oro, ni se desataban guerras por su posesión. El oro era uno de los metales que los nativos usaban para elaborar sus artesanías. Para los americanos, los objetos traídos por los europeos eran dignos de admiración e interés y por eso querían obtenerlos. Colón y su gente trasladaron a América toda la intolerancia de una España que necesitó para afirmar su unidad e identidad, la destrucción y la eliminación del otro. De los moros y judíos se pasó a los salvajes. El gobernante Colón esclavizó a los nativos y les ordenó que le trajesen todo el oro que encontrasen. Así fue como los europeos, obsesionados en su afán de lucro por obtener oro y plata, introdujeron el trabajo forzado entre los nativos y comenzaron a destruir su organización social originaria. Durante las 2 décadas iniciales del siglo XVI se extrajeron unos 15.000 kilos de oro. El metal se agotó rápidamente y hubo que buscar otras fuentes de subsistencia.